Un cordial saludo para todos. Importante, el uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Cualquier otro uso, es necesaria la autorización de la institución y del docente. Un saludo para todos, muchachos y muchachas. Iniciamos entonces con lo que habíamos terminado en la clase pasada. La clase pasada terminamos en sucesiones. Vamos a empezar ahora con el nuevo tema de series. Muy bien, vamos a definir entonces qué es una serie. Una serie, simplemente, supongamos que yo tengo una sucesión A sub n, sea A sub n una sucesión. Entonces, la serie una serie, ¿qué es? Es la suma de los términos de la sucesión. Entonces, si A sub n es igual a sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta A sub n, la serie es la suma de los términos de una sucesión. Es decir, esto significa, esta letra es una letra griega, significa sumatoria, esto indica la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de A sub n. Esto quiere decir que esto es igual a sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más hasta infinito. Entonces, muy sencillo, una serie simplemente es la suma de los términos de una sucesión. Una serie infinita es una serie que está compuesta por la suma de los términos, de todos los términos de una sucesión. Recordemos que los términos de una sucesión siempre son infinitos. Vamos a hablar de un concepto que es muy importante en las series, que son sumas parciales. ¿Qué son las sumas parciales? Entonces, digamos, si yo tengo que una serie sea una serie sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de A sub n, entonces podemos afirmar que, podemos decir que la suma número 1, la primera suma parcial de esa sucesión sería el primer término, A sub 1. S sub 2 sería la segunda suma parcial de esa sucesión y sería el término anterior, estaría dado por el término anterior más
el segundo término. S sub 3 estaría dado por la suma anterior, o sea, a sub 1 más a sub 2 más el tercer término. Y así sucesivamente podemos decir que la suma enésima, la suma parcial enésima de una sucesión es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntos suspensivos más a sub n menos 1 más el término enésimo. Y así sucesivamente. A este término S sub n lo llamamos suma parcial enésima de la sucesión. Es decir, ¿eso qué significa? Es la suma de los términos de la sucesión desde el primer término hasta el enésimo término. ¿Qué podemos decir nosotros en general? En general nosotros podemos decir podemos afirmar que la suma enésima de una sucesión, la suma parcial enésima de una sucesión es la suma parcial enésima menos 1 de la sucesión más el término enésimo. Es decir, la suma de los términos anteriores, que sería S sub n menos 1, más el término enésimo. Muy bien, vamos a ver, vamos a hablar de la convergencia de una serie. Convergencia de una serie. Entonces vamos a decir lo siguiente. Una serie infinita. ¿Cuál es una serie infinita? ¿Cómo la denotamos? Como sumatoria desde k igual a 1 o desde i igual a 1 puede ser. Desde i igual a 1 hasta infinito de a sub i. Estos serían... ¿Por qué es infinita? Porque tiene infinitos términos. Converge si la sucesión de sumas parciales S sub n
Recordemos que la sucesión de sumas parciales se denotaría como sumatoria desde i igual a 1 hasta n, porque ya estamos hablando de una suma parcial enésima de a sub i converge. Es decir, que si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima de la sucesión es igual a s, y ese s, siendo s un número real o un número finito, concluimos que la serie infinita converge. Es importante anotar que esta condición no es una condición necesaria y suficiente, solamente es una condición necesaria, pero no es suficiente para que la sucesión converja. Entonces, para que una sucesión converja, se requiere que la suma se requiere que la suma parcial enésima converja. Solamente es una condición, pero no es una condición necesaria y suficiente. ¿Eso qué significa? Que el hecho de que la suma, de que el límite de esa sucesión converja o de un número real no quiere decir que definitivamente la serie converja. Muy bien, hay una condición aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que una sucesión converja, para que una sucesión infinita, se requiere que la suma enésima, la suma parcial enésima converja. Si la suma parcial enésima de una sucesión, de una serie infinita converge, que quiere decir que la serie infinita converja. Ahora, hay un caso aquí que dice, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, en el anterior podemos decir que para que una sucesión infinita, para que una serie infinita converja, se requiere que la sumatoria o la suma parcial enésima de la serie converja. En esta vamos a decir que hay una condición necesaria, pero no es suficiente para que la serie converja. Entonces vamos a decir que si la serie sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de a sub i converge, observen que eso es una serie infinita. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, de la sucesión o el término general, es igual a 0.
hay un teorema que nos dice el criterio, este teorema nos habla del criterio de la divergencia. ¿Qué nos dice este criterio o este teorema? Nos dice, si el límite, cuando n tiende a infinito, del término general de una serie, que es a sub n, es diferente de cero, podemos concluir que la serie infinita diverge. Entonces aquí en este caso, ya sí podemos concluir con seguridad que en el caso, si el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de una sucesión es diferente de cero, significa o podemos concluir que la serie infinita diverge. Bueno, continuemos entonces. Vamos entonces a hacer, hay unos tipos de series, es decir, resumiendo entonces, sabemos que una serie converge, una serie infinita converge si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima de esa sucesión es igual a s, donde s es un número finito o pertenece a los reales. O sea, esa serie infinita converge. Para que la serie infinita converja se requiere que la suma, el límite de ese término, de esa suma parcial enésima de esa serie converja, o para que ese límite exista. Y diverge si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima no existe. Recuerden que si yo digo que el límite no existe es porque no tiene un límite o porque puede ser más o menos infinito. Entonces, digamos, esto es lo que se requiere para que la serie converja. Entonces, en otras palabras, ¿qué necesito yo para saber si una serie converge o diverge? Yo necesito saber, según esto, yo necesito conocer la enésima suma parcial de esa serie. Conociendo la enésima suma parcial de la serie, yo calculo el límite y si el límite me da un número real, concluyo que la serie converge. Si el límite no existe, concluyo que la serie diverge. Entonces, ¿qué pasa? No siempre es fácil calcular la suma parcial enésima. No siempre es fácil calcular la suma parcial enésima. Sin embargo, hay unas series conocidas que tienen una estructura general o una estructura ya formalizada, de las cuales se puede calcular la suma parcial enésima.
Entonces, hay esas dos tipos de series son las siguientes. Hay una serie que se llama la serie geométrica. Vamos a ver entonces la serie geométrica. La serie geométrica es una serie de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1. Esa es la forma de la serie geométrica. Donde, vamos a explicar qué son todos estos elementos, donde a es el primer término. A es el primer término de la serie. R es la razón. ¿Qué pasa con una serie geométrica? Una serie geométrica es la serie que se genera a partir de un número multiplicando ese número por una constante siempre. Ejemplo. Un ejemplo de una serie geométrica. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 por 2, 3 por 2 a la n menos 1. Entonces observen, si yo voy a calcular los términos de esta sucesión me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, cuando n vale 1, voy a reemplazar, recuerden que la sumatoria indica suma. Entonces cuando n vale 1, reemplazo n por 1 y me queda 2, me queda 1 menos 1, 0. 2 a la 0 me da 1. Por 3, 3. Entonces el primer término es 3. Cuando n vale 2, aquí hay una suma, porque esto es una sumatoria, esto es una serie. Cuando n vale 2, sería 2 menos 1, 1. 2 a la 1, 2. 2 por 3, 6. Más, para n igual a 3. 3 menos 1, 2. 2 a la 2, 4 por 3, 12. Más, para n igual a 4. 4 menos 1, 3. 2 a la 3, 8 por 3, 24. Más, y así sucesivamente. Observemos entonces aquí que el primer término de la sucesión, este sería el primer término de la serie, perdón. Que sería 3 y lo vamos a llamar A. ¿Y qué pasa? Si nosotros observamos este término siguiente, ¿cómo se calcula? Nosotros podemos poner esto de la siguiente manera. 3 más 3 por más 3 por 2 a la 2 más 3 por 2 a la 3, perdón, más 3 por 2 a la 4 más puntos suspensivos. Observen que si yo arranco en 3, ¿cómo voy a obtener el siguiente término? El siguiente término se obtiene multiplicando por 2. El siguiente se obtiene, es decir, aquí multiplico por 2. El siguiente término se obtiene multiplicando por 2. El siguiente multiplicando por 2. El siguiente multiplicando por 2. Aquí es lo mismo. Mire, 3. El siguiente lo obtengo multiplicando por 2.
multiplicando por 2, multiplicando por 2. Por eso es que entonces aquí se coloca 2 elevado a la n menos 1. Entonces, una serie geométrica es una serie que se compone de un término, o sea, donde los términos de la serie se componen multiplicando el anterior por un número fijo o por una constante. Esa constante es lo que se llama la razón. Entonces mire que en este caso, para yo formar esa serie, yo tengo que ir multiplicando cada término para conseguir el término siguiente. Siempre lo obtengo a partir del anterior multiplicándolo por esa constante. Siempre observen que estoy multiplicando por 2. Entonces ese 2, el número por el que yo multiplico, es la razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre en estos casos, la suma de la sucesión, la suma de una sucesión, perdón, de una serie, la suma de una serie geométrica S está dada por la siguiente fórmula. Está dada por el primer término dividido 1 menos la razón. Esta sería la fórmula para calcular la suma de, esto sería la suma de los términos de una sucesión geométrica. ¿Qué podemos concluir con eso entonces? Nosotros con eso podemos concluir que una suma geométrica entonces, en la serie geométrica tenemos dos situaciones. Entonces, vamos a partir de la estructura de la serie geométrica. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1. Entonces, de aquí podemos tener dos situaciones. Podemos decir que si el valor absoluto de r, recuerden que r es la razón, es menor que 1, podemos decir que la serie converge y su suma está dada por a dividido 1 menos r. ¿Y a dónde converge? Podemos concluir entonces que si la serie converge a S, donde S está dado por ese valor. Y podemos tener que el valor absoluto de la razón sea mayor que 1. Si el valor absoluto de la razón es mayor que 1, concluimos que la serie diverge. Te repito, en una serie geométrica podemos tener dos casos. ¿De qué depende la convergencia de una serie geométrica? Depende del valor de r, depende del valor absoluto de la razón. Si el valor absoluto de r es menor que 1, concluimos que la serie converge y la suma de los términos de la serie o la serie como tal, la suma de los términos está dada por S igual a sobre 1 menos R.
Y si el valor absoluto de R es mayor que 1, podemos concluir que la serie diverge. Muy bien, vamos entonces a ver ejemplos. Entonces dice, analizar, vamos a hacer en este caso el punto número 20, vamos a hacer algunos ejercicios del punto número 20. Vamos a ejemplos, dice el enunciado, analizar la convergencia de las siguientes series geométricas. De las siguientes series geométricas y halle el valor de convergencia cuando sea posible. Entonces, ¿qué nos piden ahí? Entonces, siempre que a nosotros nos pidan analizar la convergencia de una serie, quiere decir que nos están diciendo que analicemos si esa serie converge o diverge. Nos están diciendo también que halle el valor, fuera de analizar la convergencia, nos están diciendo que halle el valor de convergencia cuando sea posible. En otras palabras, es decir, si la serie converge, ¿a qué valor converge? ¿A qué valor converge la serie? A la suma de sus términos. Siempre decimos que cuando una serie converge, ella converge a la suma de sus términos, o sea, a S. Entonces, sabemos que solamente cuando converge es porque la suma de sus términos es un número finito o un número real. Entonces, si converge, hay un valor de S o de la suma, y si no converge o si diverge, no hay valor de la suma. Primero, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 7 sobre 4 a la n. Observemos lo siguiente. Primero hagamos un análisis de cuáles son los términos de la sucesión de la serie para ver cómo se está comportando. Entonces observemos que esto es una serie infinita porque va desde n igual a 1 hasta infinito. Una serie infinita, valga la redundancia, es una serie que tiene infinitos términos. Entonces el primer término de la serie lo obtenemos cuando n vale 1. Cuando n vale 1 sería 7 sobre 4, o sea 7 cuartos. Cuando n vale 2 sería 7, el numerador siempre es constante y el 4, el denominador siempre es variable en este caso, porque es el que está elevado a la variable que es n. 4 a la 2 me da 16. Arriba, cuando n vale 3, o sea el tercer término, sería 7 sobre 4 a la 3 me da 4 por 4, 16 por 4, 64. Cuando n vale 4 me da 7 sobre 4 a la 4, me daría 4 por 4, 16 por 4, 64. Por 4 eso me da 256. Y así sucesivamente. Perdón, esto no son comas, sino que son sumas porque estamos hablando de una serie. Y recuerden que la serie son la suma o es la suma de los términos de la sucesión. En este caso la sucesión es este término.
que sería como el término general o el término enésimo. Observemos qué pasa aquí. Observemos que si yo analizo cómo se están comportando los términos de esa serie, observen que este sería el primer término de la serie. ¿Cómo obtengo yo el segundo término? Multiplicándolo por 4, por un cuarto. Observen que el numerador siempre es el mismo, 7. El denominador lo obtengo multiplicando 4 por 4. El denominador aquí del siguiente es coger el denominador anterior y multiplicarlo por 4. El denominador siguiente es coger este anterior y multiplicarlo por 4. Así que si cogemos los términos, ¿cuál sería el valor por el cual tenemos que multiplicar el término anterior para poder tener el siguiente? Lo tenemos que multiplicar por un cuarto. Observen que siempre estamos multiplicando por un cuarto, Entonces, ese valor por el que nosotros multiplicamos cada término para obtener el siguiente, esa es como tal lo que hablamos de la razón. La razón es un cuarto. Y recuerden que A, que es el primer término, A está dado por el primer término, que sería 7 cuartos. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor de R y el valor de un cuarto. De A, perdón. Entonces, según eso, entonces sabemos que R es igual a un cuarto. De aquí, el valor absoluto de R es igual al valor absoluto de un cuarto, que es igual a un cuarto, y un cuarto es menor que 1. Como el valor absoluto de R nos dio menor que 1, ¿qué concluimos? Concluimos que la serie converge o es convergente. ¿Y converge a qué valor? Converge a S, a la suma de los términos. Entonces lo que nos está diciendo el ejercicio es que en caso de que sea convergente, ¿a qué valor converge? ¿Cuál es el valor de convergencia? ¿O a qué valor converge? Converge a la suma de los términos. Entonces converge a la suma de los términos S, que sería, sabemos que S está dada por qué, por esta fórmula que es A sobre 1 menos R. O sea, el primer término sobre 1 menos la razón. Es decir, el valor de convergencia sería S igual a A, que sería el primer término, sabemos que es 7 cuartos, sobre 1 menos R, que sabemos que R es la razón, que es un cuarto. Esto me da 7 cuartos sobre 1 menos un cuarto, me daría 4 menos 1 sobre 4. Esto es igual a, estos 4 se cancelan, esto me da 7 tercios. Quiere decir que la suma de los términos de esa sucesión es igual a 7 tercios. Esa serie es igual a 7 tercios. Quiere decir que si sumamos todos los términos de esa sucesión hasta el infinito término, todos los términos, eso me va a dar 7 tercios. Entonces S igual a 7 tercios. Este sería entonces el valor de convergencia. Podríamos decir entonces que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 7 sobre 4 a la n
sería igual a ¿qué? A 7 tercios. Bueno, otra forma de hacerla. Esta es la forma de hacerla, digamos, más intuitiva. Vamos a hacerla de otra forma más simple. Entonces, la otra forma sería partiendo de la fórmula o de la serie como tal, sin expandir la serie como tal. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 7 sobre 4 a la n. Esto sería lo mismo que tener, es decir, como yo ya tengo aquí un número que está elevado a la n, yo sé que yo de aquí puedo, yo esto lo puedo convertir a la forma de la serie geométrica. Recordemos que la forma de la serie geométrica es esta: sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1. Entonces, la idea es llevar esto matemáticamente, llevar esto acá. Ya los límites de la sumatoria ya están bien, van desde n igual a 1 hasta infinito en ambos. Ya entonces tenemos que matemáticamente convertir esto, a una expresión equivalente, para que nos quede de esa forma. Entonces sabemos que sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 7 a la 4 sobre n, nosotros podemos decir que eso es lo mismo que tener esto es lo mismo que tener, perdón, esto no es infinito, esto es n. Esto es lo mismo que tener entonces 7 por 4 a la menos n. Voy a subir ese denominador, esa potencia del denominador la voy a subir al numerador. Esto es lo mismo que tener 7 por, para que me quede n, voy a hacer lo siguiente. Bueno, perdón, más fácil es lo siguiente: 7 multiplicado por 1 sobre 4 elevado a la n. Esto sería lo mismo, porque si yo me devuelvo y reparto por propiedades de potenciación, 1 a la n me da 1 y 4 a la n me da 4 a la n. ¿Esto es igual a qué? Esto es sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 7 por 1/4 elevado a la n. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mire que aquí esto ya está muy parecido a esto, pero le falta el menos 1. Para que tenga un menos 1, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir toda esta expresión por 1/4. Mire que yo al dividir toda esa expresión por 1/4, ya se me genera el n menos 1. Pero como estoy dividiendo por 1/4, para compensar esa división, multiplico por 1/4. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy multiplicando y dividiendo esa expresión por 1/4. ¿Y eso a qué es igual? Eso sería igual a sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de... Entonces, este por este me queda 7 por 1/4, me queda 7/4 multiplicado por 1/4 elevado a la ¿qué? 1/4 a la n sobre 1/4 por propiedades de potenciación me queda 1/4 a la n menos 1. Entonces miren que ya esta serie ya tiene la forma, ya tiene exactamente la forma de una serie geométrica, donde entonces ya podemos concluir que este número de aquí podemos aquí concluir que este término
Este término de aquí, perdón, ese es el primer término, esa sería la A. A es igual a 7 cuartos. Vamos a sacar. A es igual a 7 cuartos y R es igual a ¿qué? A 1 cuarto. A es igual a 7 cuartos, que sería el número que hay acá. ¿Y R cuál sería? R sería 1 cuarto. R sería esto que hay aquí. Correcto. Muy bien. Entonces, con esos valores, ¿qué podemos concluir? Sabemos que R es 1 cuarto, lo que me determina la convergencia de una serie geométrica es el valor de R. Como R es igual a 1 cuarto, podemos concluir que el valor absoluto de 1 cuarto sería el mismo 1 cuarto. El valor absoluto de R sería menor que esto es menor que 1. Como esto es menor que 1, podemos decir que la serie converge. Muy bien. Como la serie converge, podemos calcular la suma de sus términos. Entonces sabemos que la suma de los términos está dada por la siguiente fórmula. A sobre 1 menos R. O sea, A, que ya la tenemos, que es 7 cuartos, sobre 1 menos 1 cuarto. Y esto nos da exactamente lo mismo que nos había dado ahora. Esto nos da 7 tercios. Este sería el valor de convergencia. Entonces mire que sin necesidad de expandir la fórmula, solamente al darnos cuenta que esa serie tenía estructura de serie geométrica ya fue suficiente para analizar la convergencia. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la n más 1 sobre 5 elevado a la n. Vamos a hacer lo siguiente entonces. De todas maneras vamos a hacer unos términos para darnos cuenta, para comprobar que sí se cumple. Entonces el primer término sería cuando n vale 1, sería 2 a la 2 me da 4 sobre 5 a la 1 me da 5. Cuando n vale 2 sería 2 a la 3 me da 8, aquí me da 25. Cuando n vale 3 sería 16 sobre 125 y así sucesivamente. No es coma, es más. Perdón. Más, esto sería realmente más, puntos suspensivos más el enésimo término como tal, sería 2 a la n más 1 sobre 5 a la n. Entonces,
¿Qué pasa aquí? Observemos que si yo parto del primer término, este es el primer término. Para obtener el segundo término, el siguiente, observen que lo estamos multiplicando por 2. Mire que el numerador siempre se obtiene multiplicando el anterior por 2. 4 por 2, 8, por 2, 16, así sucesivamente. Y el denominador multiplicando por 5. 5 por 5, 25, por 5, 125 y así sucesivamente. O sea que realmente estamos multiplicando, en el numerador estamos multiplicando por 2 y en el denominador por 5. O sea que ahí nos damos cuenta que la razón es 2/5. Pero vamos a hacerlo matemáticamente. Entonces, matemáticamente vamos a hacer lo siguiente. Yo ahí como tal no puedo sacar ni el valor de A ni el valor de R. Entonces yo puedo decir que 2 a la n más 1 sobre 5 a la n, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n más 1 sobre 5 a la n es igual a ¿qué? Esto es igual a, esto es lo mismo que tener sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n por 2, esto es lo mismo, sobre 5 a la n. Y esto es lo mismo que sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Observen que 2 a la n sobre 5 a la n sería lo mismo que 2/5 elevado a la n por propiedades de potenciación. Entonces esto es 2 por 2/5 elevado a la n. Ahora necesitamos que esto me quede elevado a la n menos 1. Entonces muy sencillo, lo que hago es lo siguiente. Divido por 2/5 y multiplico por 2/5 y sale. Entonces esto me queda que es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 por 2/5 me daría 4/5 multiplicado por 2/5 elevado a la n menos 1. Entonces observen qué pasó aquí, que sin necesidad de yo tener que expandir o encontrar los primeros términos de esta serie, yo ya encontré los valores de A y de R. Observen que de aquí yo puedo concluir que A sería 4/5 y R sería 2/5, lo mismo de aquí. A sería el primer término que es 4/5 y R es el término o la razón o el número por el cual tengo que yo multiplicar, que es una constante. Entonces de aquí obtengo que A es igual a 4/5 y R es igual a 2/5. Valor absoluto, ¿qué es lo que me determina a mí la convergencia de la serie? El valor absoluto de R. Ya sabemos entonces que esto es una serie geométrica. Tiene estructura o forma de serie geométrica. Tiene la misma estructura. Entonces ya sabemos que la convergencia de este tipo, la convergencia de esta serie geométrica, me la determina es el valor absoluto de R. Entonces, el valor absoluto de R es igual a ¿qué? El valor absoluto de 2/5 es igual a 2/5 y 2/5 es menor que 1. De aquí concluimos entonces que el valor absoluto de R es menor que 1, por consiguiente la serie converge. Si converge, podemos encontrar la suma de los términos de esa serie. En otras palabras, podemos decir o podemos calcular el valor al que converge o el valor de convergencia. Entonces el valor de convergencia o la suma de los términos de esa serie va a estar dada por A sobre 1 menos R. Mire que siempre la misma fórmula. El valor de A sería el primer término, que es 4/5, sobre 1 menos R, que es 2/5. Esto me da 4/5 sobre 5 menos 1 menos 2/5 me da 5 menos 2 me da 3/5. Cancelo 5 y 5, esto me da 4/3. De aquí S igual a 4/3 y este sería el valor de convergencia o la suma. Esto sería la suma de los términos de la serie.
que sería lo mismo que el valor de convergencia. Es decir, una serie converge. ¿Hacia dónde converge una serie? Siempre y cuando sea convergente. El valor de convergencia es el valor de la suma de sus términos. Vamos a hacer un último ejemplo. Tercero. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 4 a la n. Entonces, aquí vamos a hacerlo directamente, no vamos a ponernos a expandirla, no vamos a expandir la serie. Esto sería lo mismo que tener sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Recuerden que entonces se trata de tratar de llegar a sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos un cuarto a la n. Eso sería matemáticamente equivalente por propiedades de potenciación. Menos 1 elevado a la n sobre 4 a la n es lo mismo que menos un cuarto a la n. De aquí entonces podemos concluir que podemos determinar el valor de A y el valor de R. Observen que el valor de A siempre es el coeficiente que tiene esta potencia aquí, que en este caso, como no hay nada, implícitamente se supone que hay un 1 implícito, o sea que A vale 1 y R es la base de esta potencia. No, perdón, aquí tengo un error, me disculpan. Este es menos un cuarto a la n. Todavía no hemos llegado a la estructura porque necesitamos que esto quede a la n menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto sería lo mismo que menos un cuarto a la n. Entonces, para que nos quede a la n menos 1, divido por menos un cuarto y multiplico por menos un cuarto. Multiplico y divido por la misma expresión. Recuerden que si multiplico y divido por la misma expresión, no estamos afectando la expresión o el resultado. Esto sería igual a ¿qué? A menos un cuarto multiplicado por, ahí sí, menos un cuarto elevado a la ¿qué? A la n menos 1. Por propiedades de potenciación, menos un cuarto a la n sobre menos un cuarto, tenemos cociente de potencias con la misma base, diferente exponente, coloco la misma base y resto exponentes, n menos 1, porque el de abajo está elevado a la menos 1. Ahora sí, de aquí sí puedo sacar el valor de A y el valor de R, porque ya tienen la estructura. Mire que ya esto está elevado a la n menos 1. Entonces A es menos un cuarto. R es igual a ¿qué? A menos un cuarto también en este caso. De todas maneras vamos a expandir la serie para verificar que sí estemos haciendo las cosas bien. Entonces observemos. Cuando n vale 1, sería menos 1 a la 1 me da 1 sobre 4 a la 1 me da 4, un cuarto, o sea que ahí tenemos el primer término. Más, cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado me da 1, porque número negativo elevado al cuadrado a exponente par me da positivo, entonces me da 1 sobre 4 a la 2 me da 16, más menos 1 a la 3, ya como es exponente impar ya me da menos 1. Aquí tengo un error. En el primer término es menos 1 a la 1, sería menos 1. Este es menos 1 aquí. Muy bien. Más, cuando n vale 3, menos 1 a la 3 me da menos 1. Entonces aquí me da menos 1. Sobre 4 a la 3 me da 64. El siguiente me daría menos 1 a la 4 me da 1 sobre 4 a la 4 me da
4 por 4, 16, por 4, 64, por 4 me da 256. Así sucesivamente hasta el término enésimo. Muy bien. Entonces observen que está bien, porque mire que este sería el primer término, que nos dio menos un cuarto. Y la razón es menos un cuarto, porque mire que el numerador siempre va a ser menos 1. Bueno, el numerador es menos 1, 1, menos 1, 1. Pero si yo multiplico el número, para yo obtener el siguiente número, parto de aquí, para yo obtener el siguiente, mire que sería multiplicando este por ¿cuánto? Por un cuarto. Perdón, por menos un cuarto. Y me daría ahí positivo. Si yo multiplico este por menos un cuarto, me da negativo. Si yo multiplico este por menos un cuarto, me da positivo. Y así sucesivamente. O sea que mire que la razón sí es menos un cuarto. Ahí hemos comprobado que el primer término es menos un cuarto y la razón es menos un cuarto. Muy bien. Teniendo la razón, como les dije, eso lo hicimos por comprobar nomás. Teniendo la razón y el primer término, podemos decir entonces, recordemos, vamos a analizar la convergencia. La convergencia depende del valor absoluto de R. El valor absoluto de R es igual al valor absoluto de menos un cuarto, que es igual a un cuarto, y un cuarto es menor que 1, así que sabemos que el valor absoluto de R en este caso es menor que 1, y por consiguiente podemos concluir que la serie converge. Muy bien. Ahora vamos a calcular la suma de sus términos, o el valor de convergencia. Sería A sobre 1 menos R, o sea, A que sería menos un cuarto, sobre 1 menos R, pero R, recordemos que es menos un cuarto, tengo que abrir paréntesis ahí. Esto me da menos un cuarto sobre 1, por ley de signos me da más un cuarto, esto es menos un cuarto sobre 1 más un cuarto me da 5 cuartos, y esto me da menos un quinto. Así que la suma es igual a menos un quinto. Esto sería la suma de los términos de la serie o el valor de convergencia. Muy bien, vamos a ver otro tipo de series que son muy comunes, que son las series telescópicas. Series Entonces, este tipo de series son series de las cuales se puede concluir fácilmente si es convergente o divergente, y adicionalmente se puede calcular el valor de la suma de sus términos en caso de que sea convergente, o sea, el valor de S, mejor dicho. La serie telescópica. ¿Qué es una serie telescópica? Una serie telescópica es una serie de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n menos a sub n menos 1. Donde podemos decir que S sub n es igual a sub 1 menos a sub n más 1. Esto sería, recordemos que esta es la suma parcial enésima.
suma parcial enésima. Y S sería igual a ¿qué? A sub 1 menos L, menos L, que sería el límite cuando n tiende a infinito de esto. Esto sería el valor de convergencia o la suma de los términos. Muy sencillo, entonces vamos a resumir aquí. Entonces, si nosotros tenemos esta sucesión, esta serie, perdón, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n menos b sub n más 1. Podemos entonces afirmar lo siguiente. Si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima es igual a L, L es un número real o un número finito, o sea, si ese límite existe, significa que la serie converge. La serie converge. Entonces converge si ese límite es igual a L, o sea un número real, un número finito, concluimos de que ese límite existe, por consiguiente la sucesión, la serie converge. Y el valor de la suma de sus términos va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Bueno, entonces repito, si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima de esa sucesión, de esa serie, es igual a L, es decir, que es un número real, quiere decir que la serie converge y la suma de los términos, o S, va a estar dado por límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Bien, y si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n no existe, concluimos que la serie diverge y por consiguiente no tiene suma, no se conoce la suma. ¿Por qué? Porque diverge, se va haciendo cada vez más grande o va aumentando cada vez más. Bueno, entonces, como les dije, una de las series conocidas en que uno puede hallar la suma parcial enésima de sus términos es la serie telescópica. Para tener una serie telescópica tenemos que tener esta estructura. Lo primero
¿Cómo se da uno cuenta que tiene una serie telescópica? Cuando una serie telescópica se obtiene cuando se nos empiezan a cancelar todos los términos intermedios de la serie. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Ejemplos. Entonces, lo que me dice el enunciado es lo siguiente. Determine la suma de las siguientes series telescópicas. Primero, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 sobre n a la 2 menos 3 sobre, vamos a poner corchete aquí mejor, 3 sobre n más 1 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. En términos generales yo puedo decir que una serie telescópica es una serie donde se cancelan los términos intermedios de la misma y solamente van a quedar el primer término y el último. Entonces, miremos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a expandir los términos de esa serie. Es decir, vamos a empezarlos a calcular. Entonces, eso es igual. Entonces, empecemos aquí. Para n igual a 1. Entonces, para n igual a 1 sería, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, sería 3 sobre 1 al cuadrado me da 1, 3 sobre 1 me da 1, entonces me quedaría 3 menos 3 sobre, reemplazando la n por 1, 1 más 1, 2, y 2 a la 2 me da 4, entonces me da 3 menos 3 cuartos. Más, vamos para el segundo término, o sea, cuando n vale 2. Cuando n vale 2 nos quedaría 3 sobre n, que sería 2 al cuadrado, me da 4, menos 3 sobre, mire que el numerador siempre es constante, que es 3, sobre 2 más 1, 3 al cuadrado me da 9, más, entonces observen qué está pasando aquí. En este momento, mire lo que se nos está cancelando. Si yo destruyera paréntesis aquí, si yo destruyera los paréntesis, aquí se me está cancelando menos 3 cuartos y 3 cuartos. Sigamos. Para n igual a 3 me quedaría 3 sobre 3 al cuadrado me da 9, menos 3 sobre 3 más 1, 4 al cuadrado me da 16. Y observen que aquí se me está cancelando menos 3 novenos con 3 novenos, porque si yo destruyera el paréntesis, se me estarían destruyendo. Sigamos, hagamos otro más. Hagamos el cuarto término, cuando n vale 4. Entonces me quedaría 3 sobre 4 al cuadrado me da 16, menos 3 sobre 4 más 1, 5 al cuadrado me da 25. Y observen que se me está cancelando este 3/16 con negativo con este positivo. Entonces, ¿qué pasa? Observen lo siguiente. Observen que
en esta serie, a partir del segundo término, o sea, digamos, a partir de este término en adelante, mire que se me está cancelando todo. Todos los términos se me siguen cancelando. O sea, digamos aquí donde voy, este 3/25 negativo se me va a cancelar con el siguiente. Así, si yo seguiría en la sucesión, esto me quedaría más puntos suspensivos, más, abro paréntesis, o abro corchete en este caso, el término enésimo, que sería 3 sobre n al cuadrado menos 3 sobre n más 1 al cuadrado, cierro corchete. Entonces observen que este también se me estaría cancelando. Obviamente este se me estaría cancelando. Siempre observen, el primero que se me está cancelando es el segundo de cada término. Que se me está cancelando con el inmediatamente anterior. Bueno, entonces mire que esto sería aquí la suma parcial enésima de la serie. Recuerden que yo les decía que no siempre era fácil hallar la suma parcial enésima de una serie. Que en este caso íbamos a hacer dos series en que era fácil hallar la suma parcial enésima de las series y saber si convergían o divergían. O sea, analizar si convergen o divergen. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si la serie es telescópica? La serie es telescópica cuando se me cancelan o se me anulan los términos intermedios de la serie y me voy a quedar siempre con el primero y el último término. O me voy a quedar con unos primeros y el último, porque a veces no se me cancelan todos los términos, sino que se me vienen a cancelar a partir de un término en adelante. En este caso se me están cancelando a partir del segundo término. Entonces, ¿qué pasa? El enunciado me decía que determinar la suma de las siguientes series telescópicas. Entonces, ¿a qué es igual la suma? Entonces la suma sería igual a ¿qué? Suma. La suma estaría dada por S igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma parcial enésima. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de 3 menos 3 sobre n más 1 al cuadrado. Esto es igual a 3, porque el límite de una constante es 3, menos 3 sobre, reemplazando la n por infinito, me da infinito más 1 al cuadrado. Esto es 3 menos 3 sobre infinito más 1 es infinito al cuadrado. 3 menos 3 sobre infinito al cuadrado es infinito. Y recordemos que una constante diferente de 0 sobre infinita tiende a 0. Así que esto es igual a 3 menos 0. Y así que podemos concluir entonces que S es igual a 3. Este sería entonces el valor de la suma. Esta sería la suma de esa serie telescópica. Y podemos concluir entonces también que la serie converge. Esto sería la suma de la serie. Y podemos decir también que como el límite de n, cuando n tiende a infinito, de esa suma parcial enésima de la serie es un número real, o sea, es igual a 3, que es un número real, un número finito, pues decimos que la serie converge. ¿Converge a dónde? Converge a S. Ese sería el valor de convergencia.
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Dice sumatoria entre n igual a 1 e infinito de 2 sobre n por n más 2. Entonces observen lo siguiente. Como esto es una serie telescópica, nos están diciendo en el enunciado que es una serie telescópica, tenemos que hacer la manera de que este término general se nos convierta en una resta de fracciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer convirtiendo esta fracción a fracciones parciales. Observen que esto es una expresión racional. Entonces yo esa expresión racional la puedo convertir a fracciones parciales. ¿Cómo la voy a convertir? Recordemos que esta es una fracción parcial, esta es una expresión racional, donde ya el denominador está factorizado totalmente y donde los denominadores son factores lineales, no repetidos. Entonces esto por fracciones parciales se puede discriminar como la suma de una constante a sobre n más otra constante b sobre el segundo factor. Le reparto una constante a cada uno de los factores. De aquí esto va a ser igual, de aquí voy a obtener, esto va a ser 2 sobre n que multiplica n más 2 igual a, aquí sumando estas dos fracciones me daría que el mínimo común múltiplo sería el producto de las dos, que sería n por n más 2, y arriba, como resulta siendo abajo el producto de los dos, multiplico en cruz, me queda a por n más 2 más b por n. De aquí, como tengo la igualdad entre dos fracciones y ambos denominadores son iguales, puedo decir que el denominador se cancela, multiplicando arriba y abajo. Multiplicando toda la ecuación por el mismo denominador se nos cancelan los denominadores y me queda que 2 es igual a por n más 2 más bn. De aquí, resolviendo estos productos al lado derecho de la ecuación, obtengo que esto es igual a 2 es igual a n más 2a más bn. Entonces, para resolver esto, recuerden que en las fracciones parciales el objetivo es hallar las constantes para poder encontrar las fracciones parciales. Factorizando aquí los términos en n, an más bn, factorizando la n, me quedaría que esto es a más b por n más 2a. Y aquí podemos igualar coeficientes. Recordemos que dos polinomios son iguales, para que dos polinomios sean iguales, sus coeficientes tienen que ser respectivamente iguales. Entonces de aquí ya podemos concluir o podemos sacar dos ecuaciones, que son ¿cuáles? Podemos decir que a más b es igual a 0, porque al otro lado no hay término en n, y la otra ecuación debe ser que 2a, que sería el término independiente aquí, sea igual a este otro término independiente. Estas serían las dos ecuaciones. Este sería el sistema de ecuaciones. De aquí entonces podemos concluir entonces que, simplificando esta ecuación por 2, podemos concluir aquí que a vale 1, y de aquí, reemplazando esa a en la primera, sería, y despejando de una vez la b, nos decimos que b es igual a menos a, o sea, menos 1. De aquí entonces concluimos que a es igual a 1 y b es igual a menos 1. Conociendo entonces las constantes a y b, ya podemos entonces, ya encontramos las fracciones parciales y sabemos entonces que esto, voy a traérmelo para acá,
mis fracciones parciales van a ser las siguientes. Entonces van a ser, simplemente reemplazo las constantes. A, que sería 1 sobre n, más b, que sería menos 1 sobre n más 2. Esto es lo mismo que 1 sobre n menos 1 sobre n más 2. Así que entonces la sumatoria, la serie como tal, que era sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 sobre n que multiplica n más 2, es lo mismo que tener, voy a cambiar el término general o el término enésimo, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿de qué? Voy a cambiar este término general por estas resta de fracciones parciales, que es matemáticamente equivalente. Sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 2. Observen que siempre en una serie telescópica siempre tiene que haber una resta aquí, porque si no hay una resta no se nos cancelan los términos. Vamos entonces a mirar cómo se nos está comportando esa serie. Entonces vamos a escribirla aquí. Entonces, sumatoria desde n igual a 1, a ver cómo se nos están comportando los elementos de esa serie. Entonces empecemos a calcular los elementos de esa serie. Entonces, vamos, mejor dicho, lo que vamos a hacer es calcular la suma parcial enésima de esa serie. Sería, cuando n vale 1, sería igual a ¿qué? Sería igual a 1 sobre 1, que sería 1 menos 1 sobre 2, más, cuando n vale 2, sería 1 medio menos 1 tercio. Aquí se nos está cancelando menos 1 medio con 1 medio. Vamos a ir vigilando los términos que se nos cancelan. Más, cuando n vale 3, 1 tercio, menos 1 sobre 4. Aquí se nos cancelan efectivamente menos 1 tercio más 1 tercio. Continuemos. Cuando n vale 4, 1 cuarto menos 1 sobre 4 más 2 da 6. Y se nos cancela este menos 1 cuarto con este 1 cuarto. Y así sucesivamente. Entonces nosotros aquí podemos observar, si nosotros observamos, podemos observar perfectamente que a partir del segundo término en adelante, todo se nos está cancelando. Mire que si yo continúo de la misma manera, se me sigue cancelando todos los términos, porque este menos 1 sexto se me va a cancelar con el siguiente, más puntos suspensivos, más el término enésimo, que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 2. Observemos qué pasa. Observemos que siempre se me está cancelando primero el segundo con el primero del siguiente, el segundo con el primero del siguiente, y me queda el segundo con el primero del siguiente, el segundo con el primero, y me está quedando siempre el segundo. Así que entonces quiere decir que este también se me va a cancelar, y por allá este también se me va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar entonces que esa suma parcial enésima de esa serie va a ser igual a ¿qué? A 1, observen que sería el primer término, menos el último término, que fue el que me quedó allá. 1 sobre n más 2. Esta sería la suma parcial enésima. ¿Cuál sería entonces la suma de los términos de esa serie? Sería igual a límite cuando n tiende a infinito de s sub n, que sería igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n más 2, que sería igual a 1 menos 1 sobre infinito más 2 es igual a 1 menos 1 sobre infinito
es igual a 1 menos 0, que es igual a 1. Esto pertenece a los reales, significa que la serie converge. ¿Converge a qué valor? A ese valor. De aquí entonces concluimos que la suma de los términos de esa sucesión es igual al valor que nos dio ese límite, a 1. Aquí podemos decir entonces que esto es la suma de la serie, o lo que es lo mismo decir, la suma de los términos de la sucesión. Listo. Vamos a ver otro tipo de serie de la que no se puede hallar la suma. Se llaman series P. Entonces, una serie P es una serie de la forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Aquí podemos decir dos cosas. Si p es mayor que 1, la serie converge. Y si p está entre 0 y 1, incluso puede ser 1, la serie diverge. Y aquí no podemos hallar la suma, o sea, no hay una fórmula que nos dé, no hay una fórmula con que nosotros podamos calcular la suma en caso de que la serie converja. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, determinar la convergencia o analizar la convergencia de las siguientes series. A. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Entonces, ¿qué pasa aquí? Observemos lo siguiente. Recordemos que P, ¿qué es P? P es el exponente de la n. Entonces, P en este caso es 1. Como P es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que la serie diverge. Muy bien. A esta serie se le llama, a esta serie cuando P es 1, cuando P es igual a 1, es decir, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, se le conoce o se le llama como serie
armónica, que sería o estaría dada por la suma de los recíprocos de los números naturales. Entonces sería 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más, y así sucesivamente hasta infinito. Eso es una serie armónica. Muy bien. B, o sea, una serie armónica es un caso particular de una serie P con P igual a 1. B, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n a la menos 1/2. Esto es lo mismo, observen que esto es lo mismo que tener, se trata de llegar siempre a la forma de la serie, o sea, a la forma 1 sobre n a la p. Entonces, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, como n tiene exponente negativo, lo bajamos al denominador y me queda n elevado a la 1/2. De aquí podemos sacar el valor de p, que sería el exponente de la n, y observen que aquí p es 1/2, es menor que 1. Por consiguiente, la serie converge. Recuerden que aquí no es posible hallar la suma parcial del término enésimo, y mucho menos, o sea, fácilmente no es posible hallar la suma parcial del término enésimo, la suma parcial enésima de la serie, y mucho menos la suma por fórmulas. C, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3/2 elevado a la 2. Recordemos por propiedades, entonces el objetivo es llevar esta serie a la forma sumatoria desde de 1 sobre n a la p. Entonces, para llevarla vamos a hacer esto. Esto es lo mismo que tener, aplicando propiedades de potenciación, 3/2, perdón, esto no es 3/2, esto es 3 sobre n. 3 sobre n al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que tener repartiendo la potencia de un cociente, reparto el exponente en numerador y denominador, 3 al cuadrado sobre n al cuadrado. Esto es 9 sobre n a la 2. Recordemos por propiedades de sumatorias o de series, yo la constante la puedo sacar de la sumatoria. Esto es igual a 9, que multiplica la sumatoria entre n igual a 1 e infinito de 1 sobre n a la 2. De aquí entonces puedo decir que p, el valor de p, que es el exponente de la n, es 2, es mayor que 1, o sea que mire que aquí, entonces en una serie p, lo que me determina si la serie es convergente o divergente es el valor de p. Sabemos que p es igual a 2, mayor que 1, y como es mayor que 1, concluimos que la serie es convergente. Vamos a hacer el último ejemplo. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 5 sobre raíz cúbica de n a la 2. Listo, vamos a pasar. Recuerden, por propiedades de potenciación, una raíz se puede expresar como una potencia con exponente racional. De aquí entonces, esto es lo mismo que tener 5, sacamos el 5 de la serie,
y esto sería una serie P, donde P sería igual a 2/3, es menor que 1 y por consiguiente la serie converge. Listo, muchachos y muchachas, con esto hemos terminado entonces el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.